familia quiere saber por qué el padre de su hija se olvidó completamente de ella. ¿Qué motivos tendrá? Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Gloria, cuénteme cuál es su caso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo vengo a exigir a mi esposo que le pague pensión de alimento a mi hija de 15 años que tenemos en común. ¿Separada hace cuánto tiempo? Hace aproximadamente 7 años, ¿Está la pensión de alimentos fijada por el tribunal? fijada por el tribunal. ¿Y Sí. de cuánto es? En un principio la primera mediación fueron 80.000 pesos, Ya. pero esto ya ha pasado como 5 años y saqué la tarjeta de depósito del banco. El joven me dijo que eran, con el reajuste, 110.700. Ujú. ¿Y cuánto le debe más o menos? Mucho dinero, como 5 millones y algo. ¿Pidió una liquidación en el tribunal? Sí, pedí una liquidación. ¿La tiene? No la traje. Ah. No la traje, pero le llegó a él y me llegó a mí también en una carta por Ya. el tribunal. Ya. Y durante esos 5 millones, y este año ningún aporte. Solamente en enero, que él no tiene trabajo estable, yo tenía comunicación con él hasta enero de este año. Ujú. Y le comenté de que el tribunal había fijado el reajuste de 110.700. Entonces yo le dije, como él estaba trabajando esporádicamente, le pagaban semanal en construcción. Si él me podía dar de 20, de 30.000 pesos, lo que él pudiera para que hiciera el mes y no se le hiciera tan difícil. Me dijo que no había ningún problema, que lo iba a hacer. Lo hizo una semana, la otra no, la otra sí, la otra no, la otra sí. Al final llegamos a febrero con 80.000 pesos. O sea, no cubrió El monto dinero mínimo del mes. Y de ahí nunca más supe de él, nunca más supe de Quedamos en un acuerdo, mi hija, para que él corriera con los gastos del uniforme del colegio, que lleva en segundo media hora. Y lo esperamos hasta la tercera semana de febrero. Ya no podíamos seguir esperando porque ella ya entraba el 27, mi hija. Así que tampoco se hizo presente con nada para el colegio. ¿Y ve a nada la de niña? Tampoco, ausente ¿Tampoco? completamente. Ahora aproximadamente como no la ve como yo creo como ya va a ser casi un año, porque en enero fue el último contacto que tuvimos con él. No tenemos ningún teléfono donde ubicarlo. Él tiene su pareja actual. La llamamos mi hija me dice, mamá, llamemos a mi papá para saber cómo está. Hija, ningún problema, llámelo. Pero no tenemos respuesta, no nos contesta ahora su pareja. Y yo a la semana pasada llamé a su casa para que mi hija quería hablar con él, saber cómo él está. Y tampoco no creo que no tiene celular. O sea, no tenemos cómo ubicarlo. Llevan 7 años separados y su hija tiene 15. Sí. Durante los casi 8 años que vivió con ustedes, ¿era igual de No, era buen papá él. desapegado? Sí, era muy apegado. Por eso que mi hija igual, muchas veces uno como mamá también se siente culpable Sí. porque uno comete el matrimonio de dos. Los errores se cometen también de a dos. Y también muchas veces me cuestioné no haber seguido, porque mi hija amaba mucho a su papá. De hecho, ella ama mucho a su papá. ¿Por qué terminó este matrimonio? Por irresponsabilidades. Empezó por irresponsabilidades de él. ¿De qué tipo? Nosotros vivimos con mis papás. Vivíamos con mis papás. Entonces él llegaba con la mitad del sueldo, no llegaba. Mi papá un par de veces lo encontró en un paradero, ¿Y qué hacía? durmiendo. ¿Pero Hija, porque tenía algún tipo de problema con algún consumo o algo? porque andaba de carrete con sus amigos. Entonces mi papá más de alguna vez me dijo, hija, lo encontré en el paradero, y se lo traía así como a medio a la casa a dormir. Y en la mañana mi papá iba a trabajar. Mi papá es agricultor. Mi papá toda su vida ha trabajado en la chacra, entonces él lo pillaba y le daba pena y se lo llevaba a la casa. ¿Y tiene Entonces, más hijos él? Él sí tiene más hijos. Él tiene una hija mayor que mi Javi. ¿Y con ella cumplía con el pago de la pensión, no sé, lo con que pasa es relación? que nosotros nos llevamos por 11 años de diferencia. Él es 11 años mayor que yo. Ya. Entonces, cuando yo lo conocí, él ya había sido papá a los 19 años. Pero vivió no- 8 años con usted, ¿no se dio cuenta si en esa Claro, época mantenía relación con sí, la hija? Sí, la veía, pero yo que sepa, nunca le dio pensión. Demandado, no sé si no lo habrá demandado, no, pero él no dio nunca pensión cuando estuvo conmigo. Después tiene otra hija más. Cuando yo empecé a pololear con él, él me comentó de ese nacimiento que había tenido una niña y que la niña había tenido una guagüita. Esta niña debe tener como 20 años ahora, actualmente.
Y a ella tampoco le dieron, ella sí lo demandó por pensión. De hecho, yo en la casa de mis papás no lo llegaron a buscar por lo menos 3, 4 veces carabineros a mi casa, 3, 4 de la mañana. ¿Se da cuenta cuando yo les digo que tengan cuidado esas mujeres que de repente le prestan ropa al padre que no paga la pensión de alimentos? Digo, Claro. si como son con las otras, van a ser con uno también. Claro. Es un modus operandi. Vamos a pedirle a él que nos explique si es que hay alguna explicación posible. Vamos a pedirle a don Felipe que se sume a esta conversación. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted escuchó lo que estábamos conversando? Sí, 3 hijos, hasta ahora de lo que sabemos. Sí. No sé si hay más. sí, no, Hay 3. sí. Por Hijas. ninguno de los 3 paga pensión de alimentos, por ninguno de los 3 mantienen alguna relación. Sí, tengo relación con mis hijas. ¿Con cuál? ¿Con las mayores? ¿Sí? Sí. ¿Y con la menor por qué no? Se alejó, ¿Quién? yo me alejé. Ah. ¿Por qué? Hablé con la psicóloga, no sé si habló con usted. No. Bueno, responsabilidad de uno también. He tenido problemas económicos. Me operé en octubre. Se operó mi pareja. He estado metido en un hoyo muy grande de deudas. Yo no le arriendo. pregunté, ni siquiera he llegado al tema de la pensión de alimentos, le estoy preguntando por la relación con su hija. No me he puesto irresponsable con eso. ¿Por qué? La señora dijo que mientras estuvo viviendo en la misma casa, usted era un muy buen papá, súper cercano a su hija. Sí. ¿Qué pasó con esa cercanía? Llevan 7 años separados y su hija tiene 15. Sí. Durante los casi 8 años que vivió con ustedes, ¿era igual de No, era buen papá él. desapegado? Sí, era muy apegado. Por eso es que mi hija igual, muchas veces uno como mamá también se siente culpable Sí. porque uno comete el matrimonio de 2. Los errores se cometen también de a 2. Y también muchas veces me cuestioné no haber seguido, porque mi hija amaba mucho a su papá. De hecho, ella ama mucho a su papá. ¿Y por qué terminó este matrimonio? Por irresponsabilidades. Empezó por irresponsabilidades de él. ¿De qué tipo? Nosotros vivimos con mis papás, vivíamos con mis papás. Entonces él llegaba con la mitad del sueldo, no llegaba. Mi papá un par de veces lo encontró en un paradero, ¿Y qué hacía? durmiendo. ¿Pero Hija. porque tenía algún tipo de problema con algún consumo o algo? Porque andaba de carrete con sus amigos. Entonces mi papá más de alguna vez me dijo, hija, lo encontré en el paradero y se lo traía así como a medio a la casa a dormir. Y en la mañana mi papá iba a trabajar. Mi papá es agricultor. Mi papá toda su vida ha trabajado en la chacra, entonces él lo pillaba y le daba pena y se lo llevaba a la casa. ¿Y tiene Entonces, más hijos él? Él sí tiene más hijos. Él tiene una hija mayor que mi Javi. Tiene, ¿Y con ella cumplía con el pago de la pensión? No sé, lo con que pasa es relación? que nosotros nos llevamos por 11 años de diferencia. Él es 11 años mayor que yo. Ya. Entonces, cuando yo lo conocí, él ya había sido papá a los 19 años. Pero vivió no- 8 años con usted, ¿no se dio cuenta si en esa Claro, época mantenía relación con sí, la hija? Sí, la veía, pero yo que sepa, nunca le dio pensión. Demandado, no sé si no lo habrá demandado, no, pero él no dio nunca pensión cuando estuvo conmigo. Después tiene otra hija más. Cuando yo empecé a pololear con él, él me comentó de ese nacimiento que había tenido una niña y que la niña había tenido una guaguita. Esta niña debe tener como 20 años ahora, actualmente. Y a ella tampoco le dieron, ella sí lo demandó por pensión. De hecho, yo en la casa de mis papás no lo llegaron a buscar por lo menos 3, 4 veces carabineros a mi casa, 3, 4 de la mañana. ¿Se da cuenta cuando yo les digo que tengan cuidado esas mujeres que de repente le prestan ropa al padre que no paga la pensión de alimentos? Digo, Claro. si como son con las otras, van a ser con uno también. Claro. Es un modus operandi. Vamos a pedirle a él que nos explique si es que hay alguna explicación posible. Vamos a pedirle a don Felipe que se sume a esta conversación. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted escuchó lo que estábamos conversando? Sí, 3 hijos, hasta ahora de lo que sabemos. No Sí. sé si hay más. sí, no, Hay 3. sí. Por Hijas. ninguno de los 3 paga pensión de alimentos, por ninguno de los 3 mantienen alguna relación. Sí, tengo relación con mis hijas. ¿Con cuál? ¿Con las mayores? ¿Sí? Sí.
¿Y con la menor por qué no? Se alejó, ¿Quién? yo me alejé. Ah. ¿Por qué? Hablé con la psicóloga, no sé si habló con usted. No. Bueno, responsabilidad de uno también. He tenido problemas económicos. Me operé en octubre. Se operó mi pareja. He estado metido en un hoyo muy grande de deudas. Yo no le arriendo. pregunté, ni siquiera he llegado al tema de la pensión de alimentos. Le estoy preguntando por la relación con su hija. No me he puesto responsable con eso. ¿Por qué? La señora dijo que mientras estuvo viviendo en la misma casa, usted era un muy buen papá, súper cercano a su hija. Sí. ¿Qué pasó con esa cercanía? ¿Se da cuenta lo triste que es para una hija, para un hijo o una hija, que el padre desaparezca? Sobre todo cuando ya lo conoció, cuando ya tuvo una relación con él, cuando pensaba que a lo mejor ella era la regalona del papá y ese papá desaparece. En una edad además complicada, en plena adolescencia, usted desaparece de la vida de su hija. Sí, pero yo le digo que vaya a la casa, que siempre la casa ha estado abierta las puertas, que fuera para la casa. ¿De verdad piensa que es lo que corresponde? ¿Que su yo creo hija que no. sepa dónde vive y, bueno, si ella quiere ir, que vaya? No, no. Entonces, pues, ¿para qué perdemos el tiempo con esa respuesta? Si usted sabe que yo no se las voy a dejar pasar. ¿Qué explicación le daría a su hija si la tuviera acá? ¿Qué te pasó, papá, que me olvidaste durante tantos años? No tengo explicación, no se puede dar una explicación a un hijo. No hay ninguna. No, Para las hijas tampoco. no. Y hay otra pregunta más terrible. ¿Cómo lo hiciste para olvidarme? Porque seguramente su hija sí lo piensa, sí lo recuerda, sí lo espera. Y su hija debe estar preguntándose cómo usted logra olvidarla. ¿Cómo usted no la piensa? ¿Cómo usted no la recuerda? Esto es mucho más que una pensión de alimentos. Y ese punto es mucho más terrible que no pagar la pensión de alimentos. Y desde mi perspectiva, absolutamente inexcusable. Ahí es donde uno realmente siente como hija que tanto la quieren o no. Tú, Felipe, no puedes decir que Javiera no te ha buscado. Porque Javiera te ha buscado. Javiera te llamaba. Gloria, yo no. Javiera te llamaba siempre. Papá, ¿cómo estás, papá? Bien, hija, a fin de mes vamos a juntarnos, hija. ¿Qué hacías a fin de mes tú? Le apagas el teléfono. No la llamas No más. tengo teléfono. No tengo teléfono. Pero ahora no tienes teléfono. No tengo En ese teléfono tiempo hace tenías rato, teléfono. hace rato. En ese No tiempo tengo tú teléfono. tenías el teléfono. La niña, ¿cuántas veces no te llamaba? ¿Cuántas veces? Papá, ella preocupa de ti, que tú... Ella, ¿cuántas veces te decía, papá, yo tengo 15 años, yo me tengo que preocupar de ti, papá? Y tú, yo siempre te he dicho, siempre te dije, yo no me importa la plata ayuda, pero ven a verla. ¿Cuántas veces me dijiste el año pasado, me dijiste, le tengo el regalo de Navidad a la Javi? Se lo fuiste a dejar. Hasta el día de hoy. ¿De cuánto que no ve a la niña? ¿De cuánto que no ve a tu hija? La plata no es todo, Felipe. La plata ayuda. Pero tu hija, a mí me ha costado, me ha salido muy difícil este tiempo, porque ella está en una edad que es complicada. Ella es complicada, tú sabes que ella es complicada. Y tú sabes que ella te ama a ti. Papá, yo te amo. Sí, hija, yo también te amo. Tú puedes decir, claro, las puertas de mi casa están abiertas para que la niña vaya. Pero ¿cómo va a ir si no tiene ni un teléfono tuyo? Va a ir y va a decir, chuta, va a llegar a Puente Alto de Maipú. Mamá, ¿sabes que llegué donde mi papá y no está? Se va a tener que devolver. Tienes que coordinarlo. Si no tienes un teléfono, consíguete 200 pesos. Hija, ¿cómo está? Hija, venga, aunque sea, ven a encontrarte con ella a Tres Ponientes y te tomáis un helado de 500 pesos. A la plaza, ¿cuántas veces? Yo jamás, nunca te había molestado por dinero, nunca. Nunca, nunca. Porque yo salgo adelante con mis hijas igual. Pero hay el afecto, porque ella te extraña. Ella te extraña y ella te ha buscado mucho. Y de tu respuesta y de tu familia eres el único, porque no vamos a decir que ella tiene tía, abuelo, nada. Tú eres su papá, ella te busca a ti porque tú eres su papá.
Hay momentos que ella a lo mejor necesita, me cuenta cosas a mí, pero a lo mejor hay momentos que ella necesita contarte cosas a ti. Papá, me está pasando esto. Papá, estoy en segundo medio. Salí a mi salida pedagógica esta semana. Fue al Parque Arauco feliz porque fue a la contabilidad. Fue a un jardín que yo le conseguí, donde yo reparto mis comidas, porque yo soy emprendedora, yo entrego comida. Ella en el colegio me trae, porque ella para ya, mamita, ¿cómo, en qué te ayudo? Ella lleva cosas para el colegio. Yo hago chaparritas, asando, ella me vende. Entonces a nosotros no nos falta, pero no es justo de que todo el peso me lo lleve yo y ni siquiera tan solamente la monetario. Yo siempre te lo he dicho a ti. Tú no puedes decirme que yo estoy equivocada porque yo siempre te dije, ven a ver la niña, aunque tú no tengas plata, ven a ver la niña. En mi casa siempre las puertas han estado abiertas. Mi papá, ¿cómo ha sido contigo? Mi mamá. Nunca te han cerrado las puertas para que tú... No, si tú no vienes con la mensualidad, no tienes esto, no traes esto, no entras. La niña siempre ha estado dispuesta. Pero tú te alejaste. Yo no sé por qué te alejaste tanto de tu hija. ¿Algo que decir? No. Nada. Nada de nada. ¿Nada? ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? No hay nada que decir porque no le interesa el tema. No. Porque... ¿Por qué? No hay respuesta, Pamela, porque en realidad no hay nada que pueda justificar lo que está haciendo, porque hay conciencia de que nada puede justificar lo que está pasando. No hay respuesta porque es más fácil, no hay respuesta porque no me interesa. Porque él elige justificarlo de distintas maneras en su cabeza. Creo yo que sabe que esas justificaciones no son válidas. Lo tiene súper claro. Y pasa de una justificación a otra, de temas con su hija, que no vienen al caso, de que trabaja mucho, que está muy endeudado, que no tiene tiempo. Justificación no hay, y lo sabe. Y esa es la verdad. Don Felipe no es un papá que no sienta cariño por su hija. Hemos tenido otras veces papás acá que no ven a los hijos y que hay una completa desconexión emocional con los hijos. En el caso de él, extrañamente hay una conexión emocional con su hija. Él, cuando habla de ella, se emociona, se enternece, se muestra como si uno lo escuchara hablar, diría, oye, un papá que está muy preocupado porque quiere mucho a su hija. Sí, probablemente sí. Pero está tremendamente ensimismado en su trabajo, en su mundo, y está como si estuviera disociado de esto. Está el amor, está el cariño que le tiene a su hija, pero eso no se condice en nada con el trato que hace hacia ella, con la forma de preocuparse de ella. ¿Y cómo puede tener esa disociación? ¿Cómo se logra? Porque uno generalmente ni piensa cuando uno quiere a alguien, a una pareja, a un hijo, un amigo. Necesitas estar con esa persona. Pasa un rato que... Está con un amigo, que pasa mucho rato que no lo veo y le mando un mensaje, algo... Acá, insisto, está solamente esta conexión como desde lo que él debería sentir, como que él sabe que él debería quererla, entonces él sabe que él debería emocionarse, que él debería estar muy preocupado. No obstante, en la acción no hay nada. Hace un año prácticamente que no se ven. Y no hay ningún intento de hacerlo tampoco. Justificación, insisto, él justifica de muchas maneras, de varias. Acá no sé cuál de todas es la que usted nos quiere contar, pero... Y más pero que eso, ninguna es... ¿hay alguna posibilidad de que eso cambie en el futuro? ¿A usted le interesa tener una relación con su Sí, hija? pues, lógico. ¿Y entonces cómo pretende o cuándo pretende empezarle esa relación? Lo antes posible. ¿Cuándo sería eso? Esta semana, mañana voy a llamar a mi hija. Ya. Además, Mañana, llamarla rato, tiene que verla. Cuando llegue a mi casa voy a llamarla. Porque tengo el puro chino, no tengo teléfono. Consigas un teléfono. Sí, Chile no, es sí uno lo de voy los a países conseguir. con más teléfonos celulares en el mundo. ¿Tú hablaste con esta niña? Sí. Quizás le sirva saber cómo está su hija. Suena extraño, pero a mi parecer, más triste que la pena, más triste que ver a un adolescente con pena, es la desesperanza. Y eso es lo que pasa acá.
ella ya ni siquiera tiene pena. Ya no lo espera. Ella ya está acostumbrada, porque esta es la relación que ella ha tenido toda la vida. Ella sabe, y su forma de verbalizarlo es eso, es: mi papá nunca ha sido cercano. Mi papá nunca se preocupó. Mi papá nunca estuvo. Siempre, desde que se separaron, el concepto que tiene esta niña es: desde que mis papás se separaron, mi papá va y viene y lo ve una vez al año, 2 veces al año, entonces ya no espera nada, ya no pide nada. Y personalmente creo que eso es mucho más doloroso, porque para llegar a la desesperanza tenemos que haber pasado por un proceso de dolor tan importante. La desesperanza en psicología se manifiesta solo después de haber luchado mucho. Cuando las personas luchamos sin cesar por algo y lo queremos y no lo logramos y no lo logramos y sufrimos mucho por algo, llega un minuto en que se pierde la esperanza. Y eso es como si se te muriera el alma. Se acaba incluso la pena, se acaba la rabia, se acaba todo tipo de emoción. Y eso es lo que le pasa a esta niña. ¿Y ella se da internamente alguna explicación de por qué el papá actuó así? Para ella es su realidad, simplemente. Por la desesperanza aceptamos la realidad sin cuestionarla. Por eso que no buscamos cambiarla. Por eso que ya ni siquiera hay un intento de nada. Por eso que ella ni siquiera ya lo llama. Cuando lo llama es porque necesita algo, o de vez en cuando logra contactarlo, ella está y lo disfruta. Pero ni siquiera hay una petición. De hecho, cuando yo le pregunto qué le gustaría que pasara acá hoy día, porque ella estaba súper consciente de lo que iba a pasar, sabe que estuvo en una mediación, ella me dice que ella solamente espera que su papá, y ni siquiera espera que el papá esté, ni siquiera espera que el papá la ayude, sino que ella me dijo que mi papá sea más consciente. Así, con eso a ella le basta, con que usted piense más en ella, con que se acuerde, con que en su conciencia, con que en su cabeza exista ella. Eso es lo que ella está pidiendo. ¿Se da cuenta que yo no estaba tan equivocada cuando le dije, justo antes que entrara Pamela, que su hija debe estar preguntando cómo me olvidaste? ¿Cómo lograste olvidarme? Porque yo creo que esa es una de las cosas, tal como lo está reflejando Pamela, más dolorosa. Cuando uno sigue esperando que aparezca el papá, sigue pensando en ese papá, y del otro lado uno ve que el otro no llama, no aparece. Entonces uno dice, no se acuerda, no me piensa. No está en su cabeza. Sí. Y eso duele, porque el padre o la madre son los seres más importantes en la vida de cualquier persona. Y sobre todo, yo creo, no tengo la claridad, Pamela la tendrá, pero creo que cuando uno ya conoció a un papá afectuoso, un papá cariñoso, un papá presente, y de la noche a la mañana, sin ninguna explicación aparente, desaparece y deja de estar, es muy fuerte, es muy potente, es muy doloroso. Es incluso más potente, y en eso tienes razón. Y suena extraño que sea más potente. Pero para ejemplificarlo, si yo nunca probé el chocolate, No sé lo que me pierdo. no sé lo que me pierdo. Y es súper triste. Pero como no sé lo que me pierdo, sufro menos. Pero cuando ya hubo un papá que entregó amor, que entregó protección, que era todo, y de repente dejó de estar, de repente dejó de llamar, de repente dejó de preocuparse, de repente llegó tarde hasta la graduación de su hija, de repente para la Navidad no la ve, para la Pascua no se ven, para los cumpleaños no se ven. Siempre está esa fantasía de que en algún minuto este papá puede volver. Y increíblemente en su hija, esa fantasía ya está desapareciendo. Y eso es mucho más duro aún. Imagínese cuántas veces se debe haber pegado contra el muro tratando de conectarse con usted, tratando de verlo, tratando de esperar que usted reaccionara, que llegó el punto en que dijo en su cabeza, mejor me convenzo que este papá no va a volver. La decisión la tiene usted, caballero. Yo espero, de verdad, de corazón, que así como espera a su hija que usted tome conciencia, en realidad tome esa conciencia. Entienda lo que estamos conversando. Sí, lógico. Y tome una decisión. Tal como dice usted puede salir de acá y en 2 minutos más contactar a su hija y retomar la relación con ella. Y si no lo va a hacer en serio, prefiero que salga de aquí y desaparezca de verdad.
Su hija está empezando a cruzar el umbral de ese dolor. Usted puede hacerla retroceder, pero si la hace retroceder, que no sea para que lo vuelva a cruzar por segunda vez. Tómeselo muy en serio, por respeto a su hija, y tome una decisión. O retoma la relación con su hija y aparece en la vida de ella nuevamente, o desaparezca para siempre. Esto no es un juego. No sé si tú estás de acuerdo, pero... Totalmente de acuerdo. Excusas va a encontrar siempre. Pero las excusas que están en su cabeza, y que yo las escuché todas, perdón que se lo diga tan directamente, ninguna es válida para no ver a una hija. Ni las deudas, ni el exceso de trabajo, ni la familia con la que su hija viva. Nada es una excusa para que un papá no esté presente. Y como dice Carmen Gloria, duele más un papá que aparece y te vuelve a dejar que un papá que te deja de una vez, porque las personas somos resilientes y podemos aprender a vivir con eso. Pero irlo perdiendo constantemente es más doloroso. Es una crueldad. Gracias, Pamela. Usted quería el divorcio también, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Está de acuerdo con divorciarse de la señora? ¿Firmamos entonces un acuerdo de divorcio? Pero Ya. tenemos que... Vamos a ir pasando por los puntos que hay que revisar. Pensión de alimento, 110.700 pesos la pensión actual. La señora dice que hay una deuda de cerca de 5 millones. Sí, yo fui al juzgado de menores, que estuve yendo el año pasado, y no eso, todas las boletas que yo llevé, los vouchers que yo le deposité a ella y a la mamá cuando el tiempo que tú no tuviste en la casa, ¿sí te acuerdas? Sí. ¿Ah? Me dio una suma de 2 millones de pesos. Eso es lo que yo le debo a Gloria. O sea, ¿pero esa suma le dio a usted o al tribunal? El tribunal, pues si yo llevé Ya, o todos sea, los el vouchers. tribunal reliquidó la deuda. Claro. Ya, Y que yo entonces lo que demandarme- tenemos que hacer es pedir esa copia de la liquidación. ¿Usted la tiene? No, ¿O no la traje. Ya hay que pedir la copia de esa liquidación de la deuda o pedir una nueva liquidación donde el Ya. tribunal va a decir hoy cuánto es lo que se debe. Ya. De lo que se debe, porque hay una deuda, sea de 2 o 5 millones, Ya. hay una deuda. Son 110.700 más hay que abonar esta deuda. Sí, pues. ¿Pretende usted algún plan de pago que me pueda ofrecer? Sí, mire, yo lo que le puedo yo ir pagándole son 140.000 pesos mensuales. Ya. Entonces, establezcamos un acuerdo donde diga que se va a pagar 140.000 pesos mensuales, 110.700 de pensión de alimentos y la diferencia en abono a la deuda. Cuando tengamos la liquidación, ponemos qué tantos abonos hay que hacer dependiendo del monto de la deuda. ¿Le parece, señora? Sí. Ya. Yo la deuda, o sea, hablé yo en mi empresa, Ya. me la van a descontármela y va a ir justamente a la cuenta de ella. Ya, los 140. Los 140 te los voy a depositar, pero yo no los voy a, yo de mi sueldo me los van a sacar. Ya, por retención judicial. Retención, justamente. Por retención Para que judicial. después ya no tengamos problemas. ¿Ah? Sí, ¿Qué te parece? ahí lo único que le tengo Bien. que recordar, me parece excelente, pero tengo que recordar que si usted cambia de empleador, tiene que dar No, aviso al tribunal. Sí, pues no, lógico. Si estoy claro de eso, yo hablé todo eso en el tribunal. Porque eso es su responsabilidad. Perfecto, Claro. maravilloso. Entonces, repetimos lo que se dijo Pero en el que sea tribunal. así. Si no, tiene todas las medidas de apremio que usted ya conoce. Relación directa y regular con su hija. Significa la relación que usted puede tener con su hija. La señora aseveró durante el desarrollo de esta audiencia que ella no tiene ninguna objeción para que usted se relacione con su hija, ni ningún impedimento. Y como su hija hace ratito que no lo ve, yo le sugiero que dejemos la relación directa y regular sin días establecidos fijos, sino que se determinará libremente entre las partes. ¿Por qué? Porque probablemente las primeras veces a lo mejor su hija no quiera verlo. Y usted va a tener que ser muy insistente para ir recuperando la relación con su hija. No podemos pretender que después de este tiempo de ausencia suya, su hija pase el fin de semana con usted en la casa. Sí, lógico, estoy muy de acuerdo. Va a tener que respetar los tiempos de su hija. Si su Sí. hija quiere no verlo este fin de semana, pero a lo mejor el otro le da ganas de verlo un ratito, media hora, una hora, Ok. de quizás ir al cine con usted y volver. ¿No hay problema? ¿Ya? Sí. Dejémoslo fin de semana por medio, pero a convenir entre las partes. Ya. Que yo, como trabajo con turno, ¿Ya? yo te pego la visa y... Pero me bajé los teléfonos, yo no tengo ni un teléfono. Duy. Sí, de aquí van a salir con todos los teléfonos intercambiados. Compensación económica. Es el derecho que tiene cualquiera de los cónyuges que ha dejado de trabajar o no ha trabajado a plena capacidad para cuidar de los hijos y el hogar común. ¿Alguno de ustedes dos quiere reclamar compensación económica al otro Voy a reclamar cónyuge? si no tengo. No.
Entonces les tengo que hacer la pregunta de rigor y tienen que ser bien claritos en responder. ¿Ambos renuncian a su derecho a compensación económica? Sí. Sí. Perfecto. Listo, caballeros. Vamos a preparar la escritura pública con nuestra abogada tramitadora, el notario que trabaja con nuestro programa, de acuerdo completo y suficiente de divorcio, como establece la ley de matrimonio civil, la que deberán concurrir a firmar a notaría ambas partes y será presentada a los tribunales de familia para que, una vez autorizada por el tribunal e inscrita en el registro civil, se dé por terminado este matrimonio. Y con esto cerramos la sesión. Llegamos a un acuerdo en este programa. Doy las gracias a ustedes por su ayuda, que nos va a servir un ciclo que ya hemos cerrado en este momento.